Y dime, cuando tú llegaste a Serbia, ¿qué dificultades encontraste al adaptarte a la cultura? O sea, y el idioma. En tanto cultura como idioma, ¿cómo superaste esas barreras? Porque, oye, hablas español, yo hablo serbio y español, y como los sé articular bien los dos idiomas, como el inglés, pero ahorita estamos hablando de esos dos idiomas, Ujú. son raíces muy diferentes. Si tú hubieras llegado a Italia, si hubieras llegado a Portugal, a lugares donde los idiomas son similares en raíz, te hubieras entendido, pero llegaste a Serbia donde la raíz es eslovena. Es como totalmente diferente. Y llegas, güey, y ves las letras así como que en los carteles y así, güey, en cirílico. Y dices como, wow, what the fuck, no entiendo nada. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo superaste esa barrera, güey? A ver, fue bastante complicado. Me acuerdo lo primero que cuando llegué al aeropuerto decía, bueno, welcome, todo en inglés, pero de repente todo empieza a cambiar a unos signos que digo, what the fuck ¿qué es Sí, esto? sí, sí, No sí. entiendo nada. A ver, entendía poquito porque desde cuando estaba antes de venir para acá, para Serbia, en Cuba, una semana antes, me habían mandado como que una carta de invitación por la que yo venía, y yo me puse a traducirlo. Y entonces algunas cositas se me pegaron, pero igual yo decía, ¿qué es esto? Mm. No entiendo. ¿Por qué? Bueno, Serbia tiene el alfabeto cirílico y el alfabeto latino, ¿no? Sí, latín. Ujú. Entonces, como que te choca mucho veniendo de Latinoamérica, que tiene solamente un solo abecedario, te choca mucho. Lo otro, en Cuba nosotros no usamos casi nada el inglés, aunque nos dan inglés en la escuela, no aprendemos el inglés como tal. Si quieres aprender inglés, tienes que conseguirte un profesor particular que te enseñe para que puedas obtener el nivel que necesitas. Por eso yo siempre mi madre y la gente que estaban fuera me decían, aprende inglés, es importante, aprende lo que te va a salvar la vida. Y yo como que no le hacía caso. Y cuando llegué aquí, exactamente lo único que sabía decir era hello, what's your name, pero muy mal pronunciado, pero con ese nivel muy básico logré avanzar. Empecé a aprender un poco más el inglés, porque bueno, gracias al trabajo lo fui cogiendo poco a poco. Y bueno, algunas palabras también en serbio se me fueron como que pegando. Y gracias a eso logré cambiar de delivery, que era el trabajo con el que yo había venido, para el trabajo que tengo actualmente. Y gracias a eso, bueno, ya hablo bastante bien el inglés, que me sorprendo. Incluso familiares míos de Estados Unidos me lo han dicho, vaya, hablas muy bien, entiendes muy bien el inglés. Me falta, no soy un experto, pero lo hablo bastante bien. Y el serbio entiendo mucho, pero hablo muy poquito. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es algo que yo digo que en Serbia es común que muchas personas se enfrentan y admiro mucho las personas turistas que deciden vivir, se deciden vivir a quedar aquí a vivir en Serbia, am, aprender el idioma, güey. Sobre todo si sabes inglés o español, decides aprender el serbio. Y es como que, wow. Y luego escuchar cómo hablan en serbio, no sé, güey. Es una mezcla de qué cool, qué orgullo, pero también como que no era necesario, pero aún así, güey, bien por ti, porque ahora vas a entender más, tendrás un contexto más amplio de la gente, cómo piensa, cómo habla, etcétera.